El despertador sonó como siempre. No con violencia, sino con esa insistencia educada que termina dominando la habitación. Abrió los ojos antes de apagarlo, como si ya estuviera despierto desde mucho antes. Solo que su cuerpo aún no lo sabía. La luz de la mañana entraba por la ventana sin pedir permiso. No era una luz especial. No anunciaba nada. Solo estaba ahí. Silenciosa. Constante. Se sentó en la orilla de la cama y miró el suelo durante unos segundos. No pensaba en nada concreto, pero tampoco estaba en calma. Había una lista invisible flotando en su cabeza. Correos. Reuniones. Pendientes que no recordaba haber aceptado, pero que aún así sentía como obligación. Mientras se vestía, el reloj marcaba el ritmo. No con números, sino con presión. Cada minuto parecía empujarlo hacia adelante, como si quedarse quieto fuera una falta grave. En la cocina, el café se preparaba solo. Una máquina eficiente, silenciosa, exacta. Pensó, sin darse cuenta, que ojalá él funcionara igual. Bebió el primer sorbo sin saborearlo. No estaba ahí para disfrutarlo. Estaba ahí porque era parte del ritual. Un paso más antes de salir corriendo. Desde la ventana vio a un vecino paseando a su perro. Iban despacio. Demasiado despacio para su gusto. El perro se detenía a oler el mundo. El hombre lo esperaba. No parecía molesto. Parecía presente. Cerró la cortina. Tomó las llaves. El teléfono. La cartera. Todo en orden. Todo listo para cumplir. Antes de salir, se detuvo un segundo. No porque quisiera, sino porque algo dentro de él se quedó atrás. Una sensación breve. Difícil de nombrar. Como cuando olvidas algo importante. Pero no sabes qué. Miró el reloj otra vez. Ya iba tarde. Salió de casa con la misma certeza de siempre. Trabajaría todo el día. Resolvería problemas. Respondería mensajes. Avanzaría. Y sin embargo, sin saberlo aún, también volvería a llegar tarde. No al trabajo. No a las reuniones. Tarde a sí mismo. Porque la mañana había pasado. Y él nunca estuvo realmente ahí. Durante años pensó que trabajaba tanto por ambición. Eso era lo que decía cuando alguien preguntaba. Eso era lo que repetía cuando el cansancio se volvía incómodo. Pero con el tiempo, la verdad empezó a mostrarse en pequeños silencios. En esos momentos donde nadie mira. Y ya no hay a quien convencer. El miedo no llegó de golpe. Nunca lo hace. Se fue instalando como polvo en los muebles. Lento, constante, casi invisible. Miedo a detenerse. Miedo a mirar alrededor y descubrir que no sabía quedarse quieto. Miedo a que, si bajaba el ritmo, todo lo que había construido se desmoronara. O peor aún, revelara que nunca fue tan sólido como creyó. En el trabajo, su nombre sonaba con respeto. Responsable. Disponible. Siempre listo. Era el primero en llegar y el último en irse. Eso decían de él. Eso lo definía. Pero nadie veía lo que pasaba cuando el día terminaba. La casa en silencio. La mesa sin conversación. La sensación de haber dado todo. Y aún así sentir un vacío difícil de explicar. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, con el cuerpo agotado, y la mente aún trabajando horas extra. Pensamientos circulares. Escenarios futuros. Errores pasados. Se decía que era normal. Que así era la vida adulta. Que el sacrificio siempre cobraba factura. Pero en el fondo sabía que había algo más. Una pregunta que evitaba formular. Una duda que no quería escuchar. ¿Y si no estaba trabajando para vivir mejor, sino para no enfrentar lo que sentía cuando paraba? Cada vez que surgía la oportunidad de decir que no, decía que sí. Cada vez que el calendario se llenaba, sentía alivio, como si el ruido lo protegiera del silencio. El problema no era el trabajo. Nunca lo fue. El problema era lo que el trabajo tapaba. Porque cuando el ritmo bajaba, aparecía esa sensación incómoda. La de estar llegando tarde a conversaciones que nunca tuvo. A decisiones que postergó. A una vida que avanzaba sin pedirle permiso. Y aunque no lo admitiera en voz alta, había algo que lo aterraba más que fracasar. Descubrir quién era. Cuando ya no podía esconderse detrás de la agenda. Ese miedo empezó a seguirlo de cerca. No gritaba. No exigía. Solo esperaba. La pregunta ya estaba sembrada. Y tarde o temprano, iba a pedir respuesta. No fue un evento grande lo que lo hizo sospechar. No hubo una pérdida clara. Ni una tragedia que obligara a detenerse. Fue algo más sutil. Más peligroso. Un día se dio cuenta de que los recuerdos ya no tenían fechas.
Los momentos importantes aparecían borrosos, como fotografías mal guardadas. Sabía que habían ocurrido, pero no podía sentirlos del todo. El tiempo había pasado, pero no había dejado huellas claras. Seguía cumpliendo. Seguía avanzando. Los resultados estaban ahí. El ingreso crecía. La agenda estaba llena. Desde fuera, todo parecía correcto. Pero por dentro, algo no cuadraba. Había cambiado presencia por eficiencia. Momentos por pendientes. Conversaciones reales por respuestas rápidas. El tiempo no se había ido de golpe. Se había ido en fragmentos. 5 minutos aquí. 1 hora allá. Un luego hablamos repetido demasiadas veces. Y lo más inquietante era que nadie se lo reclamaba. El mundo seguía funcionando. El trabajo seguía llegando. Las responsabilidades no se quejaban. El costo no aparecía en ningún estado de cuenta. No había una notificación avisando lo que estaba perdiendo. Era un precio invisible. Se dio cuenta cuando comenzó a sentirse visitante en su propia vida. Presente físicamente. Ausente en lo esencial. Las risas sonaban lejanas. Las conversaciones parecían transacciones. Incluso el descanso se sentía como una tarea más por completar. Había aprendido a optimizarlo todo, excepto aquello que no se podía medir. Y entonces llegó la paradoja. Cuanto más valoraba su tiempo en términos de dinero, menos valor parecía tener para vivirlo. El tiempo, usado solo como recurso, se vuelve escaso, se encoge, se vuelve enemigo. Empezó a preguntarse cuántas decisiones había tomado por urgencia, y cuántas había dejado de tomar por miedo. ¿Cuántas veces había dicho no tengo tiempo, cuando en realidad quería decir no sé cómo estar? Comprendió algo incómodo. El tiempo no se pierde, se intercambia, y él lo había estado cambiando, por una versión de éxito, que no sabía disfrutar. Ese fue el momento en que la pregunta dejó de ser teórica, y empezó a doler. Si seguía así, ¿qué iba a quedar cuando el calendario se vaciara? Porque el tiempo seguía pasando, con o sin su atención. Y por primera vez, entendió que no todo lo valioso genera ingresos, pero todo lo valioso requiere presencia. La verdad no llegó como una revelación brillante. Llegó cansada. Llegó una noche cualquiera, cuando el silencio ya no podía taparse con ruido. Estaba sentado frente a la mesa, con el cuerpo presente, y la mente exhausta. No había pendientes urgentes. No había correos por responder. Por primera vez en mucho tiempo. No había nada que hacer. Y eso lo inquietó. Se dio cuenta de que no sabía qué hacer con el espacio. Con el tiempo libre. Con la ausencia de exigencia. Era como si hubiera entrenado toda su vida para correr. Y ahora le pidieran quedarse quieto. Ahí apareció la verdad. Sin levantar la voz. No estaba cansado por trabajar demasiado. Estaba cansado de huir constantemente de sí mismo. Entendió que había confundido productividad con propósito. Movimiento con avance. Ocupación con sentido. Había llenado cada hora. Para no escuchar ciertas preguntas. Había aceptado cada compromiso. Para no enfrentar ciertas decisiones. Había trabajado sin descanso. Para no detenerse a mirar lo que estaba dejando atrás. La agenda, tan ordenada, se había convertido en refugio. Un escondite elegante. Socialmente aprobado. Porque nadie cuestiona al que siempre está ocupado. Nadie duda del que siempre está cansado por hacer lo correcto. La ocupación se había vuelto una excusa perfecta. Y entonces lo entendió con claridad incómoda. No llegaba tarde a su vida por falta de tiempo, sino por falta de presencia. Estaba en todos lados, menos donde estaba. La verdad no lo liberó de inmediato. No lo tranquilizó. Al contrario, pesó, porque aceptar eso implicaba asumir responsabilidad. No culpar al trabajo. No culpar a las circunstancias. No culpar al sistema. Implica reconocer que había elegido así. Día tras día. Pequeña decisión tras pequeña decisión. No por maldad. No por ambición desmedida. Sino por miedo. Por costumbre. Por no saber hacerlo distinto. La verdad incómoda porque no acusa. Pero tampoco absuelve. Esa noche entendió algo más. Seguir igual era una elección. Y cambiar también lo sería. No sabía aún cómo. No tenía un plan. No había promesas grandiosas. Solo una certeza silenciosa. Si no cambiaba la forma en que estaba usando su tiempo. El dinero, el reconocimiento y los logros nunca serían suficientes para compensar todo lo que no estaba viviendo. La verdad se quedó ahí, sentada con él, esperando,
porque ahora que la había visto, ya no podía fingir que no existía. No fue un cambio radical. No renunció. No vendió todo. No se fue lejos. Las decisiones importantes rara vez hacen ruido. Llegan despacio, casi tímidas. La suya comenzó con algo pequeño. Una pausa antes de decir que sí. La primera vez fue incómoda. El silencio al otro lado de la conversación se sintió más largo de lo normal. Estaba acostumbrado a responder rápido, a resolver, a confirmar disponibilidad sin pensar. Esta vez no lo hizo. No porque no pudiera, sino porque quiso entender si debía. Colgó el teléfono con una sensación extraña. Una mezcla de alivio y culpa. Como si hubiera roto una regla no escrita. Como si se estuviera fallando a sí mismo. Por no ser el de siempre. Esa fue la primera grieta. Empezó a notar cuántas decisiones tomaba en automático. Cuántas veces decía sí por inercia. Cuántas horas entregaba sin preguntarse para qué. No se trataba de hacer menos. Se trataba de hacer consciente. Descubrió que el problema no era el tiempo, sino la forma en que lo cedía. Como si fuera infinito. Como si no tuviera dueño. Esa noche, por primera vez en años, no llenó la agenda del día siguiente hasta el final. Dejó un espacio vacío. Sin nombre. Sin función. El espacio lo incomodó más que cualquier exceso de trabajo. Pero también le dio algo nuevo. Posibilidad. Se sentó con ese vacío. No lo llenó con el teléfono. No lo justificó. Solo lo observó. Y ahí entendió algo esencial. Organizar el tiempo no es apretarlo. Es protegerlo. No todo merece un lugar en el día. No todo compromiso es una obligación. No toda oportunidad es una dirección correcta. La decisión no fue heroica. No cambió el mundo. Pero cambió el punto de partida. Porque por primera vez, eligió estar presente. Antes que estar ocupado. No sabía aún qué hacer con ese espacio. Pero ya no le parecía un error. La vida no se transforma de golpe. Se ajusta. Se recalibra. Y esa pequeña decisión silenciosa empezó a mover algo más grande. Porque cuando dejas de correr sin rumbo, el camino comienza a aparecer. La pregunta ahora no era si podía hacer más. Ahora era que estaba dispuesto a dejar fuera, para empezar a llegar a tiempo. El espacio que dejó en la agenda no se llenó solo. Eso fue lo primero que notó. El mundo no se derrumbó por una hora libre. Nadie reclamó. Nada urgente apareció. El tiempo, cuando se respeta, se vuelve extraño. Más lento. Más denso. Casi incómodo. Al principio no sabía qué hacer con él. Se sorprendió revisando el teléfono sin motivo, buscando algo que interrumpiera ese silencio nuevo. Pero esta vez se detuvo. Dejó el aparato sobre la mesa. Se quedó ahí, estático, sin producir, sin justificar. Fue más difícil de lo que esperaba. Descubrió que no sabía estar sin hacer, que su identidad se había construido alrededor del movimiento. Si no avanzaba, sentía que retrocedía. Si no respondía, parecía desaparecer. Ese día salió a caminar sin destino. No para despejar la mente. No para pensar. Solo para caminar. El ritmo del cuerpo le recordó algo antiguo. Una forma de estar que había olvidado. Miró las cosas con atención real. No como fondo, sino como presencia. El sonido de los pasos. La respiración. La luz cambiando sobre las paredes. No era productividad, pero era claridad. Entendió que había pasado años entrenándose para dividir la atención. Para fragmentarse. Para estar en todo. Menos en el momento. Aprender a estar fue desaprender la urgencia. No reaccionar de inmediato. No llenar cada segundo. No confundir rapidez con importancia. Ese mismo principio empezó a filtrarse en su trabajo. Escuchaba más. Respondía mejor. Elegía con más cuidado. Paradójicamente, empezó a rendir mejor. No por hacer más, sino por hacer lo correcto. El dinero dejó de ser el centro. Y pasó a ser consecuencia. El enfoque se volvió una herramienta. No una obligación. Se dio cuenta de algo esencial. Cuando estás presente, el tiempo se expande. Cuando estás ausente, se escapa. No había encontrado equilibrio aún. Seguía cayendo en viejos hábitos. Seguía llenando de más algunos días. Pero ahora lo notaba. Y notar es el primer cambio real. Aprender a estar no le resolvió la vida. Pero le devolvió algo que no sabía que había perdido. La sensación de llegar. Porque por primera vez en mucho tiempo. No estaba corriendo hacia el futuro. Ni atrapado en el pasado. Estaba aquí. Y eso lo cambió todo. Con el tiempo,
Algo empezó a moverse en silencio. No fue un aumento inmediato. No fue un logro visible. Fue un cambio de criterio. Antes, medía el valor de un día por cuanto había hecho. Ahora, empezaba a medirlo porque había importado. El enfoque dejó de ser una exigencia. Y se convirtió en una elección. No respondía a todo. No aceptaba todo. No perseguía cada oportunidad. Y ahí apareció una verdad incómoda. No todo lo que genera dinero merece tu energía. Durante años había intercambiado atención por ingresos, sin preguntarse el costo. Había dicho sí a proyectos que drenaban más de lo que aportaban. Había trabajado horas extra para sostener números, que no sostenían su vida. Ahora veía con más claridad. El enfoque afila, recorta, elimina lo innecesario. Empezó a preguntarse algo simple antes de comprometerse. ¿Esto construye o solo ocupa? Al principio, renunciar a ciertas fuentes de ingreso le dio miedo. La sensación de soltar siempre incomoda, pero también aliviana. Descubrió que cuando concentras energía en lo correcto, el dinero responde distinto. No llega por desgaste, llega por valor. Menos dispersión, más impacto. Sus días dejaron de sentirse fragmentados. Había bloques claros, momentos protegidos, tiempo para producir y tiempo para vivir. El enfoque no solo mejoró su trabajo, mejoró su criterio financiero. Empezó a entender que ganar más no siempre significa trabajar más, sino decidir mejor. El dinero dejó de ser una carrera y se volvió una consecuencia lógica de hacer bien lo esencial. No era riqueza repentina, era estabilidad, claridad, dirección. Y sin darse cuenta, algo cambió en su relación con el tiempo. Ya no lo veía como algo que debía llenar, sino como algo que debía invertir. Pero aún quedaba una pregunta sin resolver. Una que no se responde con números ni agendas. ¿Qué pasa cuando el enfoque se pierde otra vez? ¿Y cómo se sostiene lo aprendido cuando la presión regresa? La respuesta no estaba en hacer más. Estaba en algo más profundo. Y eso lo llevaría al siguiente capítulo. El verdadero cambio nunca se confirma en los días tranquilos. Se pone a prueba cuando la presión regresa. Y regresó. Un proyecto inesperado. Un plazo corto. Una propuesta atractiva envuelta en urgencia. Todo lo que antes lo hacía correr sin pensar. La vieja versión de él se activó por reflejo. La tentación de decir que sí sin medir. La adrenalina conocida. El impulso de demostrar que podía con todo. Esta vez, se detuvo. No fue fácil. El cuerpo recordó el hábito. La mente buscó excusas. Pero algo era distinto. Ahora escuchaba la incomodidad. En lugar de taparla, se dio cuenta de que el verdadero enemigo del enfoque no es la falta de disciplina, sino la urgencia artificial. Esa sensación de que todo es ahora. Y todo es indispensable. Respiró. Leyó con calma. Preguntó lo que antes habría asumido. Y dijo no. Sin drama. Sin explicación extensa. Sin justificar su valor. El mundo no se detuvo. Nadie lo castigó. Nada colapsó. Esa fue la prueba silenciosa. Descubrir que el límite no lo hacía menos valioso. Lo hacía más claro. Empezó a notar algo profundo. Cada no bien puesto protege muchos sí importantes. El enfoque dejó de ser una técnica y se volvió identidad. No algo que se enciende, sino algo que se sostiene. El tiempo volvió a alinearse. No perfecto, pero honesto. Entendió que no se trata de ganar cada oportunidad, sino de no perderse a uno mismo en el proceso. La prueba no terminó ese día, porque la vida insiste, pero ahora tenía un criterio. El enfoque no se negocia cuando está en juego lo esencial. Y lo esencial casi nunca grita. Había aprendido a escuchar. Y eso, más que cualquier estrategia, era su mayor ventaja. Pero aún quedaba un ajuste final. Uno que no tenía que ver con trabajo ni dinero, sino con algo más delicado. El lugar donde todo termina encontrando sentido. No fue un gran evento el que lo hizo darse cuenta. Fue una tarde común. Demasiado común para ser memorable. Y precisamente por eso, importante. Estaba en casa antes de lo habitual. La luz entraba inclinada por la ventana. Esa luz que solo aparece cuando el día no se ha escapado del todo. Se sentó sin prisa, sin teléfono en la mano, sin una tarea que justificar. Y ahí apareció algo que llevaba años esperando. La vida que había puesto en pausa. No llegó con fuegos artificiales. Llegó con pequeños detalles. El sonido lejano de la calle. Una conversación sin interrupciones. La sensación de no estar huyendo.
Se dio cuenta de que no había perdido la vida por trabajar demasiado, sino por postergarla constantemente. Siempre después. Siempre cuando hubiera más tiempo. Siempre cuando todo estuviera resuelto. Pero el después nunca llega. Cuando el presente está saturado. Entendió que había usado el trabajo como excusa elegante. Para no elegir. Porque elegir implica renunciar. Y renunciar duele. Ahora, con más enfoque, empezó a ver con claridad que había dejado esperando. Relaciones sin presencia real. Cuerpos cansados que pedían descanso. Ideas personales que nunca encontraron espacio. No era culpa. Era conciencia. La vida no reclamaba explicaciones. Solo pedía atención. Descubrió que el verdadero éxito no era tener más tiempo libre, sino estar disponible cuando el tiempo aparecía. Porque puedes tener horas vacías y seguir ausente, o puedes tener pocos momentos y estar completamente ahí. Empezó a usar el enfoque fuera del trabajo, a escuchar sin pensar en la siguiente cosa, a estar sin medir el rendimiento, a valorar lo simple sin convertirlo en tarea. Y algo profundo ocurrió. La sensación de llegar tarde comenzó a desaparecer. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba ausente de sí mismo. Comprendió que el dinero, el tiempo y el enfoque solo encuentran sentido cuando apuntan a una vida que se vive, no que se posterga. Pero aún faltaba cerrar el círculo, nombrar lo aprendido, convertirlo en algo que pudiera sostenerse con el tiempo. El último capítulo no traería respuestas definitivas. Traería algo más importante. Una forma distinta de seguir. No hubo un punto final claro. No existe en estas historias. La vida no se cierra. Se ordena lo suficiente como para seguir caminando sin perderse. Miró atrás sin nostalgia exagerada. Sin reproche. Entendió que había hecho lo mejor que pudo, con la conciencia que tenía en ese momento. Y eso bastaba. Ya no necesitaba castigarse. Por los años de prisa. Por las conversaciones aplazadas. Por los días vividos en automático. Nada de eso podía cambiarse. Pero todo podía resignificarse. Aprendió que el enfoque no es rigidez. Es dirección. Que el tiempo no se controla. Se honra. Y que el dinero, cuando se pone en su lugar correcto, deja de ser amo. Y se vuelve herramienta. Ya no organizaba su día para hacer más, sino para perder menos de sí mismo. Menos atención desperdiciada. Menos energía entregada a lo que no construye. Menos vida dejada en espera. Seguía trabajando. Seguía creciendo. Pero ahora sabía cuándo detenerse. Cuándo decir no. Cuándo cerrar la laptop. Y abrir la conversación. Había entendido algo esencial. Llegar a tiempo a la vida no significa tener todo resuelto, sino estar presente mientras sucede. El éxito dejó de ser una meta futura y se convirtió en una forma de estar hoy. Una coherencia silenciosa entre lo que hacía, lo que pensaba y lo que sentía. No todos los días eran claros. No todas las decisiones eran fáciles. Pero ya no caminaba dormido. La prisa perdió poder. La urgencia dejó de mandar. El enfoque se volvió brújula. Y aunque el mundo siguiera pidiendo más, él había aprendido a escucharse primero. Porque entendió, al final, que no se trata de trabajar menos, ni de ganar más, sino de no llegar tarde, a la única vida, que no se repite. Y esa comprensión, callada pero firme, fue suficiente para seguir adelante, sin volver a perderse. 10 consejos clave para no volver a llegar tarde. Número 1. Protege tu atención como proteges tu dinero. Lo que consumes mentalmente define en qué se convierte tu día. Decide antes de que decidan por ti. Número 2. No llenes tu agenda para sentirte valioso. Estar ocupado no es sinónimo de avanzar. Elige impacto, no saturación. Número 3. Aprende a pausar antes de decir que sí. Una pausa consciente puede ahorrarte meses de desgaste innecesario. Número 4. Diferencia urgencia de importancia. Lo que grita no siempre importa. Lo que importa casi nunca grita. Número 5. Organiza tu día para vivir, no solo para producir. Un día rentable pero vacío sigue siendo una pérdida. Número 6. El enfoque no se negocia cuando está en juego tu vida personal. Ningún ingreso compensa una vida constantemente ausente. Número 7. Deja espacios sin nombre en tu agenda. Ahí ocurre lo que no se puede planear. Claridad, conexión, sentido. Número 8. Mide tu éxito por presencia, no solo por resultados. Pregúntate al final del día, ¿estuve realmente ahí? Número 9.
Usa el dinero como herramienta, no como excusa. Ganar más no sirve si sigues postergando lo importante. Número 10. Recuerda esto cada mañana. Llegar a tiempo a tu vida es una decisión diaria, no un logro futuro. La decisión silenciosa. Nadie te va a avisar cuando estés llegando tarde a tu propia vida. No hay alarma. No hay notificación. Solo pequeñas ausencias que se acumulan. El enfoque, el tiempo y el dinero no son enemigos. Son aliados. Si tú decides liderarlos. No esperes a tener más tiempo. No esperes a ganar más. No esperes a sentirte listo. Empieza hoy. Con una decisión pequeña. Con una pausa consciente. Con presencia real. Porque la vida no se vive después. Se vive ahora. Y llegar a tiempo. Es una elección que solo tú puedes hacer.